¿Qué son estas marcas? Sofita, ¿tú las conoces? La primera, ¿sabes lo que es? No. ¿Y la segunda? Sí, la segunda sí. ¿Qué es la primera? Uber Eats. Para pedir comida por el móvil y te la traigan en tu casa. Para pedir comida a domicilio. Y directamente ya hay que llamar por teléfono, mira que tengo que hacer un encargo, no directamente. Pi, 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 pi. Ah, 20 euros, 10, 15. Y a la puerta de tu casa y te pone el tiempo y tal, ¿no? Y llega a la puerta. ¿Y la segunda qué es? Pizza. Igual, en 20 minutos me voy al restaurante y quiero esta pizza servida en la mesa. Pues de esto va la predicación. En esta época de consumismo, de consumo, de mercado, de la cual hemos podido ver un poquito, ¿no? En el que si te fijas, cada vez que salimos es un gasto. No sé si habéis visto en Instagram un vídeo que sale una pareja que va a salir a la calle y pone el pie en la calle y dice supermercado, 100 euros. No sé si habéis visto ese vídeo. Dice, café, 6 euros, 7 euros, ¿no? Entonces se quedan dentro de la casa y dicen, y miran el móvil y dicen, Chain, Amazon, 20 euros, 30 euros. Entonces habéis visto eso, ¿no? Pues eso, salgamos o no salgamos, hay gastos por todos lados, ¿no? Y como vuelto a decir, ¿no? Aunque nos quedemos en casa, estoy viendo Instagram, estoy viendo el Facebook, lo que sea, ya sale el anuncio en Amazon. El anuncio en Chain. Uy, se me ha ido 30 euros en Chain. Mentira, yo no compro en Chain, porque no llego. Sí, el chollómetro. ¿Quién tiene chollómetro? ¿Qué es el chollómetro? Todo es necesario e imprescindible, las ofertas de chollómetro. El Mirabia. Chollómetros que te vienen, como en el Telegram, te vienen ofertas de packs, yo qué sé, nosotros hemos comprado pasta de dientes, 10 pastas de dientes por 90 céntimos, ¿no? Pues cosas así, ¿no? ¿Quién le dice que no? Y estamos, ¡pum! Y compro, ¿no? Y reflexionaba sobre este tema, ¿no? Que después de la pandemia, no sé si habéis observado, que hemos cambiado un poco, y en las iglesias también. Que hay una especie de mercado cristiano después de la pandemia. Ahora explico por qué. Donde las personas actuamos como esos consumidores. Por eso he puesto Uber Iglesia, Uber Church o Pizza Igle. De ese término viene, o Eclesia, que ya veremos qué significa ese término, ¿no? Y acudimos a diferentes puntos para consumir esa nuestra propia identidad espiritual y pensamiento, ¿no? Como si Internet fuera un supermercado, un centro comercial, donde tenemos miles de opciones, donde podemos elegir y saciar esa espiritualidad, o lo que yo necesito, lo que yo quiero. Podemos escuchar a pastores que en el momento que queramos, ¡pum!, lo tenemos, ¿verdad? No hay que esperar a nada, sino un simple clic. La doctrina, la forma, el estilo de música, el cantante que nos gusta, nuestras canciones preferidas, los libros, la Biblia en el móvil, todo, lo tenemos todo. Y tenemos todo el material cristiano que queramos y necesitemos, ¿no? Y con el deseo del dedo. Ya no hay ni que abrir el ordenador, buscar algo en internet, información, le doy al clic, no, tic, 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 tic. Rápido. Que hay veces que voy a la predicación, ay, me gusta. Siguiente, oye, este tema no, siguiente. Yo lo hago. Esto aparentemente no es malo. No estoy diciendo eso es malísimo. Aparentemente no es malo, pero el peligro está cuando se produce ese picoteo, ese zapping que vamos saltando de una cosa a otra, eligiendo lo que me conviene o lo que no me conviene. Porque no sabéis no sé si sabéis que existe el algoritmo de internet. ¿Sabéis quién sabe lo que es el algoritmo? Aquí estamos hablando en chino para algunas personas, ¿verdad? El algoritmo, ¿qué es? ¿Alguien que me lo pueda explicar rápido? Dani, tú sabes, o Mónica. Algo que, o sea, es como que una base de datos que registra, digamos, tus búsquedas y tal, y al fin y al cabo te está ofreciendo lo que tú quieres. Ya, pero tú picas y entonces te sale. Claro. Entonces, conforme vamos buscando ciertos temas, el algoritmo de internet, a través de nuestros datos, nos va ofreciendo lo que queremos. ¿Sí? Eso sí es cierto. Y así vamos formando nuestra espiritualidad, sin tiempo a que el Espíritu Santo nos hable
en la intimidad de nuestra habitación. Antes no lo teníamos, ¿no? No teníamos acceso a todo este material. Algunos leen más cosas cristianas en redes sociales, como TikTok o Facebook, que en su propia Biblia. Y a veces creemos barbaridades bíblicas que se ponen ahí sin contrastarlas con la palabra. ¿Cuántas cosas nos tragamos? Nuestro cerebro se va adaptando a lo que se nos ofrece, ¿no? Y me ponía a pensar, entonces, viendo que yo lo tengo todo en la mano, si yo puedo ver lo que yo quiero, ¿para qué ir a la iglesia, sentarme 1 hora y media y escuchar un sermón? O si yo estoy en mi casa tranquilamente y puedo ver lo mismo. ¿Qué sentido tiene venir a la iglesia? Puedo venir, ahora que hace frío, me puedo quedar en mi casa, poner en YouTube un directo y ver mi culto en casa y ya está. Total, ¿para qué salir, pasar frío si es lo mismo? ¿Para qué formar parte de una iglesia y depender de líderes, de pastores, de maestros que me enseñen, si puedo formar mi propio pensamiento? En este contexto podemos entender a los consumidores dentro de la iglesia. Cuando tenemos ese pensamiento nos volvemos consumidores. Voy como un consumidor, como si fuera un supermercado, a lo que es, que selecciono lo que quiero y lo que me apetece. Y además no solo eso, exijo como consumidor que soy. Porque el cliente siempre tiene la razón. Y el cliente es el que manda. Trin, 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 trin. Esto me gusta, esto no, esto me conviene. Aquí me involucro, aquí no, estoy muy ocupado, tengo otras prioridades. Pero después me siento a criticar lo mal que lo hacen otros. O asisto como un productor. O sea, hemos visto una persona consumidora de la iglesia o un productor como fabricante de actividades, involucrado en todo, sin tiempo para el tiempo personal con Jesús. También tenemos el lado opuesto y podemos caer, ¿no? Pero recordemos el pasaje de Jesús con Marta y María. ¿Qué le dice Jesús a Marta? Estaba ocupada. Afanada y preocupada está. Vamos a leer el texto. Lucas 10, del 38 al 42, en Reina Valera. Lucas 10, del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entre una aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no se le será quitada. A mí este texto siempre me alinea con las cosas de la iglesia. La Biblia dice que Marta estaba sirviendo, ella estaba trabajando, ella estaba sirviendo a Jesús, estaba haciendo algo bueno. Pero Jesús le dice: espera, productora, espera un momento, escúchame, que esto es lo más importante ahora mismo. En las iglesias también muchas veces podemos caer en estar continuamente en eventos o participar de muchas actividades, y normalmente estas actividades son para consumo propio de la propia iglesia, que es lo que solemos caer, de por y para nuestra propia iglesia, y nos olvidamos de lo realmente importante, fuera. Porque siempre se ha hecho, porque toca, porque hay que hacerlo, y a veces perdemos el sentido de para qué se hacen las cosas en la iglesia, ¿no? O para qué vengo, para qué estoy en esta actividad. Pero la iglesia no puede ser una institución como otra cualquiera de la sociedad. No es una ONG, la iglesia, no es una organizadora de eventos, por ejemplo, tampoco. Sí que hace ayuda social, se hacen eventos, pero no puede ser la esencia de la iglesia. ¿Sí? Vamos al otro término. Iglesia, que viene del griego, eclesía. Por eso esa palabra que he puesto ya al principio. Eclesía,
que significa asamblea de los creyentes, que debe ser una comunidad de refugio, donde nos podemos sentir, pues mira, bienaventurados, gozosos, felices, dichosos, y encontramos nuestra verdadera felicidad en Jesús, no en Cristo, ¿no? Pero el término nunca ha sido en su esencia hacernos sentir bien. ¿Me estoy explicando? Estos beneficios son consecuencia de la comunión que tenemos en la iglesia los unos con los otros. O sea, es la consecuencia, son los beneficios, pero no es el propósito. No es el propósito de la iglesia venir a sentirnos bien, ¿cómo? A empaparnos, a recibir y engordar, engordar, engordar. Como cuando te hartas de comida rápido. No venimos a pasarlo bien, pero nos hace mucho bien cuando venimos. ¿Veis la diferencia? No venimos a pasarlo bien, pero nos hace mucho bien cuando venimos. La iglesia debe ser un lugar de refugio, pero también un lugar de esfuerzo, de valentía, obediencia y compromiso y fe en Cristo Jesús. Si no, cualquier otro sitio en el que tú vayas, cualquier asociación, te puedes sentir igual de bien. La iglesia, en su misión dada por Cristo, va mucho más allá, ¿no?, que los intereses que yo tenga o cómo me pueda hacer sentir la iglesia. Nosotros no podemos ser ni productores ni consumidores en la iglesia. La iglesia no está para eso, sino que en este lugar donde nos reunimos todos, tiene que ser un lugar donde dejemos espacio a que el Espíritu Santo actúe. A veces actuamos y hacemos las cosas en la iglesia por costumbre. Toca domingo, me vengo, me ducho, me levanto porque toca. Por inercia, porque ¿qué hago un domingo? Total, ya estoy acostumbrado. Y después nos preguntamos, es que no siento nada. Es que Dios no me habla. Pero es porque no le preguntamos al Señor antes. Y a lo mejor el Espíritu Santo no está formando parte de lo que hacemos muchas veces, cuando nos levantamos y venimos. Bueno, hemos visto que no podemos ser ni consumidores ni productores. Entonces, ¿qué soy? En la iglesia tenemos que ser discípulos y hermanos. Discípulos y hermanos. Discípulos de Cristo y hermanos entre nosotros. Dice Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese será mi hermano y mi hermana y mi madre. No es lo mismo ser creyente que ser un discípulo de Jesús. Al discípulo lo describen 5 características, que nos podemos poner aquí delante. La primera, se niega a sí mismo y sigue a Jesús. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muy diferente a ser una persona que recibe y recibe. Ama, otra característica, ama. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. La tercera, va y hace otros discípulos. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La cuarta, el discípulo no exige si no está comprometido. A diferencia del consumidor, el discípulo no solo consume, sino que suma a la iglesia y forma parte de la comunidad. Y la última, vive para la comunidad, vive para la iglesia, con entrega y sin condiciones, partiendo el pan, viviendo en oración y en comunión. ¿En cuál de estos 3 te encuentras tú? ¿Consumidor, productor o discípulo? Esa es la pregunta que te hace hoy el Señor. ¿Dónde te encuentras? ¿Con una persona que consume iglesia o contenido religioso? Engordando. ¿O productor que está, hay que hacer? ¿O tenemos que? ¿O discípulo? Con estas 5 características mínimas que encontramos. Lo que pensaba es que la iglesia debe ser un espacio donde el que nos consuma sea el Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que consumir el Espíritu Santo? Que consuma todo el pecado que hay dentro de nosotros.
¿Por qué es importante la iglesia? Segunda de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que nos vengamos un domingo a las 12 y nos sentemos. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué tiene eso para mi casa? La iglesia es importante para nosotros, pero es más importante para el Señor. Debemos tener una visión correcta. Yo pensaba, ¿no? Muchas veces no sabemos para qué existe la iglesia, porque ¿para qué tengo que venir un domingo? ¿Para qué tengo que estar aquí? Es importante que conozcamos, que sepamos para qué es la iglesia, cuál es la misión, cuál es el propósito de que el Señor nos manda a ser iglesia, para que podamos tener una buena relación con la iglesia, ¿no? Con nosotros mismos, y verla como Dios la ve a la iglesia, ¿no? La iglesia es un instrumento clave para Dios para llevar su plan de salvación y la restauración del ser humano. ¿Sí? Esa es la función principal de la iglesia, para llevar su plan de salvación y restauración del ser humano a cada persona. Como decía Dani esta mañana, que haya la persona idónea que el Señor te pone por delante de ti todos los días. Dios primero, hemos dicho a lo largo de estos sermones y de los estudios, que primero usó al pueblo de Israel, ¿no? Para dar testimonio de quién Él era. Pero ahora nos usa a nosotros como iglesia para dar testimonio a los demás de quién es nuestro Dios. Pero como la iglesia de Águilas, no. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Sí, nos usa cada uno de nosotros. La iglesia es un medio para proclamar la salvación de Cristo, pero sobre todo para vivir el reino de Dios que ya ha llegado, para hacer ese reino de Dios aquí en la tierra, pero que aún no se ha completado. Sí que es verdad que en una comunidad humana aquí nadie es perfecto y la liamos más que... sí que es verdad, pero sí que tenemos propósitos divinos. La historia de la iglesia nos enseña que la humanidad o lo humano y lo divino no siempre es fácil, ¿no? Siempre caemos y tal. ¿Por qué? Porque Dios usa a personas. Es lo bonito. Dice la Biblia que somos como vasos de barro, frágiles. Por eso la iglesia necesita una conexión sobrenatural. ¿Sabéis cuál es esa conexión sobrenatural? A través de la oración. La oración es lo que nos alinea con el Señor Jesús. Vamos a leer otra vez Efesios 2, del 19 al 22, que ha leído Dani esta mañana. Efesios 2, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto a todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. La piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante el Espíritu. Juanmi, ¿qué es la piedra angular? La piedra angular es la que hace que el resto de piedras se mantengan en pie. La piedra angular es la que hace que todo se sostenga. Dice el texto que Cristo es esa piedra angular. Cuando Cristo no está en la iglesia, o cuando nuestro enfoque no está en la iglesia, en Cristo, se viene todo abajo. La iglesia no hubiera permanecido durante 21 siglos si Cristo no fuera el fundamento, ¿no? Esta piedra servía también para orientar y sostener al construir un edificio. Cuando Cristo es el punto de guía y sostiene una iglesia local, su piedra angular, nos mantenemos vivos. Si no, la iglesia se seca. Nos vamos secando si Cristo no es el centro. Otra cosa que me hacía reflexionar sobre la iglesia es que la iglesia no es para mí. Yo soy para la iglesia. O sea, yo no soy para mí, yo soy para todos vosotros. Y viceversa. La iglesia es como una comunidad que anuncia todo lo contrario que anuncia la sociedad. La sociedad que anuncia mí, me, conmigo, el individualismo. Yo y yo y yo.
Si perdemos esa perspectiva de comunidad bíblica y dejamos que las cosas de este mundo nos influyan en la iglesia, se va penetrando sutilmente, ¿no? Y nos volvemos más individuales, más egoístas. Yo soy el centro, la iglesia es para mí, me tiene que servir. Y cuando esto ocurre, la comunidad pasa a ser un medio para satisfacer mis necesidades personales. Y eso no es la función de la iglesia. A veces sí que es verdad que estamos en una situación de necesidad personal y necesitamos ser saciados. Sí que es verdad, pero no es para siempre. No es para siempre, ¿no? Nunca puede ser tampoco la razón para estar comprometidos con Jesús y con la iglesia, ¿no? Y si tienes esa necesidad espiritual, pide ayuda. No te sientes y te vayas. Pide ayuda, pídenos ayuda para poder servirte y servirnos los unos a los otros. De nada vale, y me voy. Mis necesidades o intereses no son lo primero. Lo primero es el nombre y los intereses de Jesús. Que Él sea magnificado y glorificado en la iglesia. Vuelvo a repetir, la iglesia no existe para mí, sino que yo soy para la iglesia, yo soy para mis hermanos. Yo estoy al servicio y no al revés. Así que la razón de ser iglesia no es por encima de todo satisfacer mis propias necesidades, ¿no? Sino cumplir los propósitos de Dios. ¿Qué dice el texto? Buscar primeramente el reino del Señor y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Cuando nosotros, como vimos la semana pasada, miramos a Jesús, a esa serpiente para que nos sane, ¿os acordáis? Todo lo demás va siendo añadido. Formar parte de una iglesia es un privilegio. No es un tostón, por favor. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo un plan divino. No somos conscientes. Pero estamos sirviendo al Rey de Reyes, Señor y Señor de Señores. Un plan que es universal. Hoy en día también se está reuniendo en todas las partes del mundo. Y es un plan que es eterno, que no acaba. Y a pesar de que seamos personas con nuestros fallos, el Señor nos usa para su proyecto eterno y maravilloso. Por eso es importante ser iglesia y por eso es un privilegio. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo ser iglesia en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Madre mía, imaginaron que se añadan en nuestra iglesia 3.000 personas. Amén. Y perseveraban. Ay. Sí, es que esto me ha ido. Y perseveraban. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia? ¿Pero quién trabajaba? Los hermanos, ¿no? Pues muchas veces, ya se encargará el Señor de quién tiene que venir. A mí este texto me llena de ilusión, ¿no? Pero esto es la iglesia primitiva, lo que se conoce como el primer comienzo de la iglesia, ¿vale? Pero después, más adelante, las cartas de Pablo, por ejemplo, no vemos que fuera tan bonito, ¿verdad? Cómo empiezan allá ahí la tormentita, ¿no? Porque somos humanos. Y cómo la iglesia modelo, por ejemplo, de Jerusalén tenía sus problemas, ¿no? Las personas, ¿no? Que no fueron pequeños. Pero este texto nos resume cómo la iglesia estaba guiada por el Espíritu Santo y unos principios muy básicos para que nuestra iglesia pueda imitarla. ¿Y cómo podemos imitarla? El primer punto, instruía y enseñaba, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, amaban, perseveraban en la comunión los unos con los otros, adoraban, porque perseveraban en el partimiento del pan y las oraciones, y evangelizaban.
Y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me ponía a pensar que estas actividades, porque podemos resumirlas en hechos, en actividades nos relacionan con Dios, con el prójimo, pero también con nosotros mismos. Y la palabra perseverar es un compromiso total. Perseverar, ¿qué significa? Ser constante, mantenerse. Y eso viene así. ¿Cuánto nos cuesta perseverar en el gimnasio? Cuesta. Hay que esforzarse, hermano. La perseverancia no viene así caída del cielo. ¡Pum! No, hay que ejercitarla. La palabra perseverar significa dedicarse. Estaban ocupados con la tarea que el Señor les había dado. Vivían la fe con intensidad y se dedicaban por completo. Había un celo, una entrega por Cristo, ¿no? Y la consecuencia era el servicio. Podría pensar también que muchas veces nos decepcionamos con la iglesia cuando perdemos o desconocemos el propósito por el cual es la iglesia, ¿no? Y cuando no miramos a la iglesia como Dios nos mira, sino con nuestros propios ojos carnales o con los propios ojos humanos, ¿no? Mirar a la iglesia con los ojos de Dios nos lleva a perseverar, como hacía la iglesia de Jerusalén. Mirarla con los ojos humanos nos lleva a caer, a no perseverar. Y la oración nos capacita para amar. Nos capacita para aceptar a los hermanos. La oración hace fluir al Espíritu Santo y nos hace más sensibles a Él. Por eso es importante que oremos. La oración muchas veces acudimos para que el Señor cambie una situación, como un escape. Pero la oración nos cambia a nosotros primero, antes de cambiar las circunstancias. Vuelvo a repetir, la oración nos capacita para amar, para aceptar a los hermanos, para hacer fluir al Espíritu Santo, nos hace sensibles a Él y nos cambia. A medida que oremos por la iglesia, que oréis por nosotros los pastores, porque nos necesitamos. A medida que ores por tus hermanos, ese hermano que no lo tragas, descubrirá cómo Dios cambia tus quejas y tus desánimos por gratitud. Porque en oración estamos en relación directamente con Dios y hacemos que su Espíritu Santo nos cambie. Así que para terminar, ¿qué privilegio es formar parte de la iglesia? ¿Qué privilegio es amar, aceptar, asistir y edificar y orar por la iglesia? El Señor cuenta con cada uno de nosotros. Si logras vivir o ser iglesia, como he puesto aquí rápidamente, lograrás vivir en gozo, perseverar, como los cristianos de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Será posible que tengas un compromiso fiel con la iglesia que sostiene un propósito mayor. No es solo venir y me voy, engordo y me voy, porque al rato, porque ya de la predicación de la semana pasada o de la anterior o de la otra, ya ni os acordáis. Yo porque lo tengo escrito. Es un compromiso mayor y mejor. Es tu compromiso con Cristo y el Señor de la iglesia. No sé si habéis visto también en Instagram, parece que no lo veo nunca, que hay entrevistadores cristianos por la calle y le preguntan a la gente, ¿qué piensas de la iglesia? ¿Qué no sé qué? Y se ve como cada día hay más gente atea, ¿verdad? ¿Cómo la gente dice, la iglesia? ¿Cómo vemos la iglesia? Yo la veo con esperanza. Porque a pesar de que dice su palabra, que las puertas del Hades, o sea, las puertas de la muerte, no prevalecerán jamás contra ella. Así que para terminar te animo que si no formas parte de esta iglesia, si llegas y te vas, o
que la formes parte de nosotros. Queremos ser tu hermano, tu hermana. Y si no es en esta, ¿por qué formas parte de otra? No pasa nada, porque es una alegría servir a Dios y a las personas. Vuelvo a repetir, hay temporadas que sí necesitamos ser esos consumidores, ¿no? Recibir esa palabra, porque tenemos una necesidad que satisfacer, ¿verdad? Hay temporadas que necesitamos recibir, hay otras temporadas que necesitamos dar. Pero deja que esa obra la haga el Espíritu Santo. Por mucho que busque que te llenes y engordes, solo el Espíritu Santo puede saciar ese hueco. Y para terminar, también me ponía a pensar que hoy en este tiempo de carnaval y los días que pasan los días sin que las personas conozcan a Jesús, a nuestro Dios, ¿no? ¿Qué estás haciendo con el privilegio y la responsabilidad que Dios te ha dado como hijo suyo? Esa es la pregunta que nos hacíamos también en el estudio del viernes. ¿Qué estás haciendo con el privilegio, pero con la responsabilidad que Dios te ha dado como hijo suyo? No sea iglesia como cuando pides en Uber Eats o en Globo y te sientas a comer y a engordar como en el Televisa. Mejor trabaja esa relación personal con Jesús para ser un discípulo de Él. Estamos llamados a ser discípulos suyos y un buen hermano. Y esto implica ser fuerte, valiente, trabajar duro y perseverar.